¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Lisa Sánchez y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. La Constitución Moral ya está aquí, pero rebautizada. Ahora se llama Guía Ética para la Transformación de México y fue presentada esta mañana por el presidente López Obrador. Los primeros en tenerla serán los adultos mayores, los 8 millones de adultos mayores que reciben la pensión de bienestar. Y aunque no será obligatoria, el gobierno espera que ayude a recuperar los valores perdidos. ¿Realmente el país ha perdido sus valores? ¿La guía ayudará a recuperar el bienestar? Y en asuntos de dinero, el Coneval presentó los resultados de la medición de la pobreza laboral durante este segundo trimestre del año. Y no hay buenas noticias, lamentablemente. En 12 entidades, el porcentaje de gente que gana menos que el costo de una canasta alimentaria rebasa el 45%. ¿Cómo están viendo este tema desde el gobierno federal? ¿Qué opina la oposición? Además, sin reconocer su derrota, Donald Trump ordenó a su equipo iniciar ya la transición con el equipo de Joe Biden. Pero México sigue sin reconocer y felicitar al demócrata. ¿Tiene sentido esta postura? ¿Perdimos una buena oportunidad ante Biden? ¿O esto no tendrá ningún impacto en las relaciones bilaterales en el futuro? Estos son los temas de esta noche. No te vayas, que empieza Punto y Contrapunto. En noviembre de 2018, el Consejo responsable de redactar la Constitución Moral convocó a la ciudadanía a participar con propuestas. Se recibieron 461 y se hicieron 50 foros y mesas de diálogo, de las que resultó la Guía Ética para la Transformación en México, presentada esta mañana. Veamos en contexto. Hace 2 años, Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente electo, anunció la elaboración de una constitución moral. Esta mañana el mandatario presentó la Guía Ética para la Transformación de México, señalando que es similar a la cartilla moral elaborada por Alfonso Reyes en 1952. La Guía Ética busca fortalecer los valores en el país. El presidente López Obrador dijo que México vive una crisis por pérdida de valores culturales, morales y espirituales y que para enfrentarla no bastan solo acciones que mejoren las condiciones materiales. Informó que los primeros en recibir la guía son los 8 millones de adultos mayores que reciben la pensión para el bienestar. Añadió que espera que de manera voluntaria y en sus tiempos libres, los adultos mayores puedan transmitir y analizar con sus hijos y nietos la guía, integrada por 20 principios y valores en temas como el respeto, la vida, la dignidad, la libertad, el amor, el sufrimiento, la gratitud, el perdón y la redención. El documento consta de 34 páginas, no tiene validez jurídica y su adopción es voluntaria. El punto 14 sobre las leyes y la justicia apunta a una frase dicha con frecuencia por el mandatario: al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie; todo por la razón y el derecho, nada por la fuerza; y sobre el poder, señala que solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Punto y contrapunto. Para debatir esta noche nos acompaña, como cada martes y jueves, Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc. Ana, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lisa? Buenas noches a todas y todos. Muchas buenas noches. Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Lisa, te extrañaremos de este lado de la mesa. Ah, fantástico. Yo también a ustedes. Estefanía Veloz, abogada y feminista. Estefanía, ¿cómo estás? ¿Cómo andas hoy? Bien, muy bien, Liz. Es la primera vez que me toca que estés conduciendo, entonces muy emocionada. Ay, padrísimo, estoy nerviosa. No es cierto. Y Gonzalo Sánchez de Tagle, abogado y constitucionalista. Muy buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Lisa, a todos y a todas. Oigan, bueno, ¿con quién empezamos? Si quieren, empiezo contigo, Alejandro. ¿Qué te parece esta nueva versión después de las sugerencias que recibieron del público? Mucha crítica en redes sociales sobre si esto realmente es lo que se necesita, si sustituye o no la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos o si es una visión ética que la complementa. ¿Cómo lo estás viendo? Pues yo creo que desmerecidas y desproporcionales las críticas. A ver, esto es normal, las empresas tienen su misión y visión, hay organizaciones que tienen su decálogo, los partidos tienen su declaración de principios, y este gobierno está planteando en una elaboración colectiva una guía de ética para la transformación nacional, que es pues una declaración de principios o de los principales valores o las coordenadas que orientan el actuar de este gobierno que se plantea la transformación. Yo rescataría varias cosas. Me gusta mucho que ya no se llame Constitución Moral, creo que eso pues aclara algunas dudas
o confusiones que había. Primero, porque ya tenemos una constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y segundo, porque la moral te remite más a una cuestión de la vida privada o de los dogmas o de creencias personales, y en cambio la ética sí está muy vinculada a valores republicanos. La otra, pues qué bueno que ya no sea la cartilla moral, un documento que es muy valioso y que se distribuyó en un principio, pero que hay que leerlo bajo el contexto histórico en el que fue escrito, bajo las ideas y los valores que prevalecían en aquel entonces, porque las críticas luego son desmerecidas tratándolos de juzgar con valores del presente, un documento que se escribió ya hace muchísimas décadas. Pero creo que había que actualizarlo, y creo que ese es el esfuerzo de quienes coordinaron estos esfuerzos. Y lo otro es un documento que me gusta porque abraza la diversidad y la pluralidad, es decir, el México del siglo XXI. Y otra cosa que me gusta y que destaco es el papel que le están otorgando a los adultos mayores, que son los primeros en recibir el impreso, de modo que ellos transmitan a las generaciones más jóvenes estos valores e ideas que se quieren comunicar. Me parece que sí hace mucha falta no solamente digamos, el crecimiento económico, el desarrollo económico, sino también una regeneración de ideas, de recuperar el tejido social que tanto fue depredado en épocas en donde nos dijeron que pues era la ley de la selva, de sálvese quien pueda, se enaltecieron los valores del individualismo, sí. Y creo que hay que regresar a esta visión colectiva de libertades, de diversidad, pero que también hable de comunidad y de la sociedad en la que vivimos. Buenísimo. A ver, Ana Villagrán, yo creo que tú vas a tener un contrapunto. ¿Qué utilidad le ves a este documento? ¿Realmente crees que, como decía la nota, nos va a ayudar a regenerar la moral, la ética pública? O lo que dice Alejandro, que tiene un gran valor justamente por esta versión de transmisión del conocimiento de las generaciones más grandes a los más jóvenes. Yo estaría de acuerdo con Alejandro si estuviéramos hablando de un libro que un abuelito le escribe a su nieto para entender la transmisión de conocimiento de los más jóvenes, de los más viejos a los más jóvenes, pero estamos hablando de un documento que es presentado en el marco de el entendimiento de un gobierno federal, de un gobierno de un país tan importante como lo es México. Se me hace una absoluta falta de respeto. A esta cosa solo le faltaron los dibujitos. Es una guía moral 2.0. Está escrito tipo un libro de catecismo, y lo digo con muchísimo respeto para todos los que hicimos nuestra primera comunión. Si tú lo comparas, lo puedes encontrar exactamente igual. La guía ética para transformar la transformación de México, ¿de qué estamos hablando? El país se transforma con hechos, no con buenos deseos. Está escrito francamente como si lo hubieran escrito, y también lo señalo con mucho respeto, un grupo de cristianos, del lugar de profesores académicos. Yo no sé si consultaron profesores de ética, es más, ni siquiera saben que la ética es una materia en las universidades, en las ciencias sociales, y que está basada en conocimiento, en datos técnicos, en una orientación, por supuesto, moral, pero basada en la transformación del servicio público. No es un manual técnico de preparación ética para la visión del servicio público. Es una guía de buenos deseos, donde tú encuentras del respeto a la diferencia, que es lo que entendemos como tolerancia. No sé si buscaron a los del Museo de tolerancia que tenemos aquí en la Ciudad de México. Habla de la dignidad entendida desde la plataforma de la mañanera, donde el presidente daña y tacha y destruye vidas, porque es su papel digno de la investidura presidencial, ¿no? De la libertad no lo plantea como el derecho humano, del amor habla con una frase que dice desde la cama a la fraternidad universal, del sufrimiento al placer, habla como si fuera una iglesia de pare de sufrir. Es decir, hay tantas cosas que ya se me acabó el tiempo. Pero, o sea, es insultante esta cosa. Vamos nada más porque Estefanía levantó la mano cuando estabas hablando de contenido, y creo que tiene un contrapunto sobre las definiciones y los temas que se abordan ahí. Estefanía, sí. ¿Qué opinas tú? A ver, viene también un tema de la riqueza, de la fraternidad, de respetar acuerdos, de cuidar el medio ambiente, y yo no sé qué Biblia estés leyendo tú, Ana, pero por lo menos en la que yo conozco no viene eso. Pero más allá y creo que lo está sacando de contexto, y yo creo que más bien ella leyó la cartilla moral y le está confundiendo, no sé, porque lo que viene ahí no es así como ella lo plantea. Ahora, también hay que decir otra cosa. Ella dice que parece que no se lo consultó a nadie de ética, pero el presidente tiene por lo menos 6, 8 años hablando de que estuvo muy mal que quitaran de la lista de clases en la escuela a la ética. Y ha sido el presidente quien siempre ha dicho que la ética es una cosa fundamental.
¿Tiene licenciatura en filosofía y letras? No se favor, interrumpan. Estamos hablando del currículum oficial. Sigue, Estefanía. Sí, claro. De su participación, por favor. Y entonces, bueno, ha sido el presidente quien lo ha hecho y creo que eso se alinea muy bien con lo que él cree que es la transformación, pero no solo con lo que él cree, con lo que creen varias personas que también tienen que ver la ética. Y ahora yo pongo algo sobre la mesa. ¿Cómo combatimos una cultura que está siempre bombardeada por narcocorridos, por novelas, por libros que nos enseñan que el amor es eso y que hay que portarse como esta cosa y que la cultura popular nos está siempre bombardeando de cosas que no tienen ni ética, ni moral, ni nada? Yo no creo que para eso haya una suerte de indignación por parte de estos grupos conservadores que hoy se oponen a que se hable de ética. A mí no me parece mal, a mí me parece que es, uno, voluntaria, dos, una manera de contrarrestar todo lo que estamos viendo en la cultura siempre, que se nos está poniendo ahí y que está contaminando las mentes de muchos jóvenes y de muchas generaciones, y que parece que no hay ninguna herramienta para contradecirlo, porque además, ¿qué es lo que está al alcance? ¿Qué es lo que está al alcance en la música? ¿Qué es lo que está al alcance en la televisión? ¿Qué es lo que está al alcance en los libros, en las revistas? Simplemente la exacerbación de la violencia y de lo que es la riqueza y de cómo se obtiene. A mí sí me parece importante que por lo menos un gobierno tenga la voluntad de repartir un documento voluntario, valioso, que pone sobre la mesa otros valores, y valores que probablemente no lleguen a tu casa si no te los dan en ese formato, porque lo que te llega a tu casa... Déjame ir con Gonzalo justo en ese punto. Gonzalo, hay mucha de la crítica justo es qué bienestar le hace eso al Estado de Derecho, qué impacto realmente puede tener en la construcción de ciudadanía, en el conocimiento y el ejercicio de derechos. ¿Hay una contradicción o no con la legalidad y, digamos, como las leyes tal y cual están con este nuevo instrumento que se va a repartir de manera masiva? Yo creo que no, Lisa. Yo creo que no va a tener ninguna incidencia en el Estado de Derecho. Estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que dijo Alejandro, salvo por una cosa. Él decía que es una guía respecto al actuar del gobierno. Yo creo que no. El liberalismo, en realidad, el liberalismo clásico y el neoliberalismo todavía más, nos puso sobre la mesa casi a rajatabla que la moral y la ética debía de estar completamente separada de lo público y de lo político, y su solución es el famoso Estado laico. Pero no hay que ser más papistas que el Papa, porque no todos son leyes. Es importante discutir los valores sociales y los valores que nos constituyen como comunidad. Coincido completamente con la parte introductoria de la guía, que el neoliberalismo nos ha dejado una verdadera crisis de valores en donde no hay referentes intelectuales, referentes morales, éticos, etcétera. Mi pregunta en realidad sería si es el presidente quien debe de llevar a cabo, digamos, esta tarea de liderar una discusión ética respecto a cómo los ciudadanos debemos de comportarnos. Y aún así, aun cuando no estoy seguro, no me parece que está mal que haya sido el presidente, con la legitimación social que tiene, el que haya, digamos, puesto sobre la mesa estos temas para que los discutamos. Ahora, por lo que hace al contenido, me parece que en realidad prácticamente todo el mundo estaría de acuerdo con sus postulados. Hay algunas cosas que sí, sin duda, tienen ideología, como la parte económica, o sobre todo cuando refiere a conceptos más bien de índole cristiana, como perdón, redención, familia, conceptos como mentiras. Yo le veo en realidad un beneficio, que es discutir estos temas en sociedad. Me parece que es fundamental, importante en el siglo XXI, sobre todo por la crisis que atravesamos, pero el pez por la boca muere. Y cuando un presidente, y para efectos, quien sea, se pone una vara tan alta, entonces está obligado a cumplirla. Y en ese sentido, la propia guía habla de que debemos de ser tolerantes con la crítica y como ciudadanos debemos criticar al gobierno. Yo no veo que esa conducta sea la que lleve a cabo el propio presidente López Obrador. Igual en temas de justicia, penas privativas de la libertad, pues los grupos parlamentarios de Morena son los que han promovido, digamos, penas de cárcel, prisión preventiva oficiosa, etcétera. Y la última es que me parece que, aun cuando creo que la gran mayoría de la gente puede estar de acuerdo con estos postulados, la guía ética deja de lado valores modernos, como por ejemplo, qué hacer desde el punto de vista ético con la tecnología, con la ecología en términos generales, la industria extractiva, etcétera. Me parece que es un buen documento, pero que se queda corto y ojalá y le saquemos raja a esta propuesta del presidente y realmente discutamos estos temas en colectividad. Claro.
Buenísimo, la discusión colectiva sigue. Ana, tú tenías un contrapunto muy rápido, nos queda un minutito. Sí, por ejemplo, el último punto habla de los animales, plantas y cosas. Esta cosa está tan mal hecha y les digo, solo falta que venga con dibujitos, que no plantea que los animales ya son sujetos de derechos y en la Constitución de la Ciudad de México, por ejemplo, ya viene planteado de esta manera. Nos habla del perdón, de la fraternidad, pero no nos habló de la manera en la que el presidente les robó a los servidores del Estado su aguinaldo y de la gratitud, como si esperara que la gente dijera gracias, señor presidente, por malgastar el dinero de infraestructura y gastarlo y así dejarlo en programas sociales, pero no atender a los niños con cáncer ni a los enfermos de COVID. Así de mal hecha está esta cosa que esperan que la gente cumpla porque es un gobierno para los buenos. Pues sin duda alguna es un tema que va a seguir dividiendo. Alejandro, ¿tienes un comentario? 20 segundos. No, nada más corregir la paparrucha. Los animales no son sujetos de derecho de la Constitución de la Ciudad de México. Están considerados seres sintientes. Y entiendo que al PAN le cueste mucho trabajo hablar de eso. Tienen derechos, así viene la Constitución. Y así tendría que venir la Constitución del país, pero bueno. Entiendo que al PAN le cueste mucho trabajo hablar de eso. Nos vamos a verificar eso para la paparrucha en los próximos días, a ver si es cierto. Por lo pronto nos vamos a ir a un corte. Este tema seguramente nos va a dar más de un programa para seguirlo discutiendo. En 28 de los 32 estados del país, la pobreza laboral aumentó. Es decir, la remuneración producto del trabajo de la gente sigue siendo insuficiente para comprar la canasta básica. ¿Las medidas económicas previstas para el 2021 son suficientes para frenar esta caída o no? Regresamos con esto a Punto y Contrapunto.